Muy buenas noches. Mi nombre es Ana Vilma Díaz Lemus de Martínez. Pertenezco a la Academia Euroamericana de Derecho de Familia. Para mí es mucho gusto saludarles en esta oportunidad desde la ciudad de Guatemala, de la antigua Guatemala, donde ya son casi las 10 de las 10 de la noche, casi las 11 de la noche, por eso dije buenas noches. Sin embargo, buenos días para Europa y buenas tardes para el resto del mundo. En esta oportunidad quiero aprovechar esta ventana que nos abre en esta oportunidad las puertas al mundo exterior, ya que estamos viviendo una situación muy especial, una situación inédita para la cual pues esta generación no estaba preparada, no contábamos con que íbamos a tener esta vivencia, esta pandemia que estamos sufriendo. Sin embargo, los estados están obligados a garantizar la vida y los derechos de las personas y en este caso nosotros como funcionarios públicos, como juristas, estamos en la obligación de proyectarnos y llegar a todos ustedes a través de esta ventanita que es nuestra pantalla del día de hoy. Quiero abordar el tema de la violencia intrafamiliar. Esto lo quiero hacer de conformidad con la vivencia, la situación que se está teniendo actualmente en Guatemala y las medidas y las acciones diferentes que se han tomado con respecto específicamente a este punto. Al igual que en muchos lugares, estamos nosotros ahora en nuestra casa, nos hemos quedado en casa. Hasta el día de hoy también tuvimos casi 4 semanas de estar con un toque de queda que podíamos andar en la calle y guardarnos a partir de las 4 de la tarde a 4 de la mañana. Eso desconocemos la razón, fue modificado el día de hoy y entonces el toque de queda va a empezar a las 6 de la tarde. Está dentro de las medidas que ha tomado el gobierno, como lo es quedarse en casa, cerrar los centros comerciales, prohibir reuniones de cualquier tipo, ni religiosas, ni culturales, ni sociales, de ningún tipo. Todo eso está prohibido y entonces las personas se les pide que se queden en casa. Es prohibido también que anden caminando en la calle o en algún supermercado las personas mayores de 60 años. Entonces, ya como ustedes podrán imaginar, las cárceles están abarrotadas de personas que están pendientes de pagar una multa o de deducirles responsabilidades por haber desobedecido estas, estas órdenes que ha dado el gobierno. A partir del lunes pasado, o sea, este domingo hace 8 días fue anunciada también que era requisito para andar en la calle, usar la mascarilla, le llamamos nosotros, barbijo le llaman en Sudamérica. Entonces es una obligación, si uno quiere salir a la calle o ir al supermercado, va a tener que usar esta mascarilla. Y también a los supermercados van a entrar pocas personas. Entonces están limitando el número de personas que entran, les piden de favor que se apresuren a hacer la compra y que salgan inmediatamente o lo más pronto posible. Aparte de eso, guardan una línea en la cual están guardando casi 2 metros de distancia para poder ingresar al supermercado. Esto es algo de las medidas en general que se están tomando. Quiero indicarles que en materia de violencia intrafamiliar, lo que es el Ministerio Público ha activado ya en lo que es sus medidas, su abordaje a la violencia intrafamiliar, ha activado lo que se llama el botón de pánico, que funciona mediante una app y trae las instrucciones de cómo se va a descargar y en conclusión es a través del mismo que una mujer puede llamar inmediatamente a través de un mensaje a las autoridades si está siendo víctima de violencia intrafamiliar. Eh, También puede ser un hombre o puede ser un niño que fuera
la víctima en uno de estos hechos. Entonces esa es una de las situaciones importantes que se está dando. Sin embargo, podemos preguntarnos, bueno, ¿y a ella quién la va a ayudar? Entonces hay determinadas organizaciones que están propiciando el acercamiento de estas personas que son víctimas para poder acudir a un juzgado, acudir a un tribunal, y entonces se han sacado publicidades donde constan los números telefónicos del Ministerio Público, PNC, PDH, PGN, los bomberos voluntarios y bomberos municipales. También informan de cómo la persona debe acudir a un juzgado de paso, a la Policía Nacional, si fuera el caso que quisiera poner una denuncia. Entonces, diferentes organizaciones, como les indicaba, están apoyando con proporcionarles abogadas defensoras de oficio. Aparte de eso, podemos preguntarnos o podemos hacernos muy bien la reflexión y decir qué hace una mujer que no tenga acceso a un teléfono, o si en ese momento de la agresión como víctima se le vedó el derecho de usar el teléfono. Entonces, existen otras consignas, otras recomendaciones que se pueden hacer. Tal es el caso del uso de colores y de banderas. Entonces, de esa cuenta, se sabe que una bandera blanca en una puerta, en una ventana, significa que en esa casa hay una familia que necesita víveres y alimentos. Si es una bandera roja, hay ancianos que necesitan medicamentos, víveres y alimentos. Si es una bandera negra, es una mujer que necesita ayuda porque está siendo víctima de violencia y hay que llamar a la PNC inmediatamente para que asista a auxiliarla. En el caso de una bandera amarilla, se refiere a que un niño necesita ayuda porque está siendo víctima de violencia intrafamiliar. Y una bandera azul se refiere a que un hombre necesita ayuda por violencia intrafamiliar. Entonces, se toman en cuenta estos aspectos y podemos usar nuestra lógica al imaginar la situación como se ha dado en realidad. No es necesaria pues una bandera, se puede poner, decimos, un pedazo de tela o un pedazo de trapo, decimos comúnmente, o una tela X que sea de estos colores específicamente. Por ejemplo, en el caso de que fuera una mujer que está violentada, también algunas otras sociedades en otros países han sacado esta propaganda de cuelga una blusa en la ventana. Entonces es la misma idea, puede uno sacar un pantalón negro o algo a la ventana porque no tiene teléfono, por ejemplo, o porque en ese momento le vedaron ese derecho y no puede salir, no tiene acceso al mismo y no hay quien lo ayude. Entonces ya los demás conocemos de que si colgó o si pasa la policía que ha estado haciendo patrullaje por las diferentes zonas, pasa la policía e inmediatamente ellos acceden a este lugar y llaman, etcétera, porque han visto, por ejemplo, que hay una blusa negra colgada en la ventana o en la puerta o en el lugar específico. Esa es la manera como estamos tratando en Guatemala de salir adelante con esta problemática que, como les indicaba, es muy, muy fuerte. Ya para el día de hoy, según la última estadística, los últimos avisos que nos dio el presidente a las 7 de la noche, era que Guatemala había llegado el día de hoy a un total de 289 personas que están contagiadas de coronavirus. Aparte de ello, informó que van 7 las muertes ya en el país. De este total 289, 22 personas ya se han recuperado. Solamente 4 están en cuidados intensivos. Aparte de eso, se nos informó que hoy ingresaron al país 32 deportados de Estados Unidos. O sea, ya mucha gente que había emigrado al ver la situación, que no hay trabajo, que no hay nada que hacer allá, pues están tomando la forma de venirse para sus países y el gobierno los está sacando. Entonces, los deportados, al hacerles las pruebas el día de hoy, 14 de ellos dieron positivo. Estas personas se quedan internos en hospitales especiales. Son hospitales que ha creado el gobierno para atender específicamente casos referentes a esta pandemia. O sea, un enfermo de coronavirus no lo reciben en cualquier otro hospital. Son hospitales públicos
donde el gobierno ha proporcionado todo lo necesario para que ellos puedan ser atendidos y no contagiar a otros médicos, a otras especialidades, etcétera, sino que únicamente van a actuar en ese círculo y con esa especialidad para combatir esta pandemia. Esto es en resumen más o menos lo que estamos viviendo y pues mantenemos la idea de que quédate en casa. Ahora quiero abordar de manera general lo que es en sí la violencia intrafamiliar en Guatemala. Vamos a tomar en cuenta que un 48% en Guatemala de nuestra población son hombres y la mayoría somos mujeres, es un 51.1 como mujeres. Somos el grupo mayoritario. Sin embargo, a pesar de este porcentaje que existe, solamente los hombres son los que tienen un mayor acceso a todos los ámbitos sociales, le hace la educación, la salud, el trabajo y no digamos la justicia. Entonces, por otra parte, las mujeres pues han sido relegadas a un segundo plano por la cultura machista que prevalece en este país y estoy segura que no me equivoco, debe suceder similar situación en muchos países, especialmente de Latinoamérica. La mujer dice que ha sufrido la actitud de discriminación por parte de los hombres y a esto se le suma su condición, no solo de mujer, sino también de que son indígenas, son pobres y son analfabetas, lo que potencializa su nivel de vulnerabilidad y las coloca automáticamente en una situación de desventaja. En el año 2017 se contaron en Guatemala, de conformidad con los datos que reúne el Instituto Nacional de Estadística de Guatemala, un total de 30.384 casos de violencia intrafamiliar. De esto se reportó que la mayoría, o sea, 26.709 eran víctimas mujeres y solo un 3.675 eran víctimas hombres. Sin embargo, sabemos que este fenómeno debe ser mucho más grande el rango, toda vez que hay ciertos datos que no existen registrados, o sea, como decimos, hay subregistros que proporcionan esta información. En el total de casos que les mencionaba, 30.384, tenemos que la violencia ha sido de toda clase. Aquí tengo las cantidades específicas que quise dejarles a ustedes, mi persona, dirigiéndome a ustedes para que podamos de alguna forma vernos, pero también quise que guardaran las diapositivas, como les decía, por la situación que cada uno esté viviendo y que tal vez en determinado momento le es más fácil leer la información o estar atento a escucharla únicamente, ¿verdad? Entonces, muchas veces no tenemos el acceso a verla o estamos en un lugar donde no nos podemos dar el lujo de poner volumen o poner un audio o verlo tranquilamente, ¿verdad? Entonces, les dejo estos datos de estas dos formas. Entonces, tenemos que de estos 30.384 se ve violencia física, psicológica, sexual, patrimonial, física, psicológica, física, sexual, física, matrimonial, psicológica, sexual, psicológica, patrimonial, sexual, patrimonial, física, psicológica, sexual y física, psicológica, patrimonial. En general, podríamos decir que las cantidades más altas de violencia que tenemos son la física y la psicológica que existe. Entonces, eso en resumidas cuentas. Y luego nos vamos a cuál es el rango de edades que se da. Estamos hablando desde los 15 a 19 años hasta mujeres promedio de 25 a 29 años. Gracias. Aquí estamos nuevamente. Bien, recapitulando entonces, consideramos que entre 25 a 29 años de edad son las mujeres que ocupan el mayor porcentaje de víctimas de hechos de violencia intrafamiliar. Ahora quiero referirme a los aspectos que influyen para esta victimización. Nos referimos a la escolaridad y vamos a entender que las víctimas denunciantes se evidencia que la mayoría han cursado la educación primaria y que la violencia intrafamiliar
es un fenómeno que ocurre independientemente del grado de escolaridad de la víctima. Sin embargo, no puede afirmarse que a mayor escolaridad el hecho ocurra menos, debido a que existen casos en los que no se denuncian. Entonces, la edad realmente no va a ser un factor que drásticamente nos va a decir que las de tal edad, sino que en su mayoría podríamos decir que son las personas que tienen poca escolaridad. Así también sobre el empleo me voy a referir que afecta por regla general, no a todos los casos, pero a la mayoría de casos, a las personas que tienen un trabajo informal o bien que se dedican a los quehaceres de la casa, como decimos, oficios domésticos, lo cual es uno de los factores pues que van a limitar a la mujer económicamente, y esta limitación económica es la que influye a que la violencia intrafamiliar se manifieste aún más. Entonces podríamos decir también que estas situaciones van estrechamente ligadas a la baja escolaridad que pueda tener la víctima. De esa cuenta también vale la pena indicar que en su mayoría, aparte de que son amas de casa, son mujeres que tienen de 1 a 3 hijos. A raíz de los casos de violencia intrafamiliar, se pudo evidenciar la necesidad de dar una respuesta como Estado a este tipo de problemas en Guatemala, y nace para ello la Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, la cual fue creada mediante el decreto 97-96, así como los reglamentos que lo van a desarrollar. Esta ley nació con base en los instrumentos internacionales de derechos humanos de las mujeres existentes. Fue primordial, fue básica la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belén do Pará, adoptada por la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, Belén do Pará para Brasil en 1994. Indicó que esta constituye el aporte, el instrumento regional más importante en relación a aspectos de violencia contra las mujeres. A partir de su consideración sobre las relaciones históricamente desiguales de poder entre hombres y mujeres, constituye un avance a la teoría de los derechos humanos con relación a que el Estado es el único ente responsable de la violación de tales derechos, extendiéndose esa responsabilidad a individuos particulares. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer establece que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, al goce, al ejercicio y a la protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas en los diferentes instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos. Estos derechos comprenden una gama de derechos. Vamos a citar básicamente a los que se ha referido la Convención. Inicialmente es derecho a que se respete la vida y también derecho a que se respete su integridad física, psicológica y moral, derecho a la libertad y a la seguridad personal, a no ser sometida a torturas, el derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia, el derecho a la igualdad de protección ante la ley y de la ley, el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que la ampare contra los actos que violen sus derechos. También el derecho hacia la libertad de asociación, el derecho a la libertad de profesar la religión y las creencias propias dentro de la ley. También el derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Los estados de la Convención
se comprometen a llevar a cabo transformaciones legislativas y establecer procedimientos expeditos para la protección de las víctimas y para favorecer su acceso a la justicia. En el caso de Guatemala, la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, voy a referirme a la misma como la VIP, no contempla sanciones. De eso quiero que quede muy, muy claro. Y hasta antes de la entrada en vigencia de la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, todos los hechos que devenían de una violencia intrafamiliar quedaban en la impunidad o en el mejor de los casos, eran juzgados aplicando figuras penales de carácter general, sin tomar en cuenta los lazos de parentesco entre las víctimas y sus agresores, lo cual, como vemos ahora, es muy importante cuando tratamos este tema, como se dice, con el enfoque de género. De acuerdo al artículo 2 de la DIF, Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar, esta tiene por objeto, en primer lugar, garantizar la vida, la integridad, la seguridad y dignidad de las víctimas de la violencia intrafamiliar. Así también establecer los mecanismos para prevenir la violencia intrafamiliar, regulando las medidas de protección que van a ser necesarias. Además, debe brindar la protección especial e inmediata a mujeres, a niñas, a niños, ancianos, ancianas, personas discapacitadas que estén siendo agredidas o violentadas en el ámbito familiar relacionada con la desigualdad de poder que existe entre las personas que constituyen una familia en sí y tomar en cuenta la especial situación de cada una de ellas. Para el cumplimiento de dicho objeto, la ley además establece las instituciones que van a estar encargadas de recibir estas denuncias, las facultades y obligaciones que cada ente de estos van a tener, crear el ente rector encargado de las políticas públicas que vienen a impulsar la prevención, atención y erradicación de la violencia intrafamiliar. Establece que la aplicación de las medidas de seguridad es sin perjuicio de la responsabilidad penal de la persona agresora, las responsabilidades pues que pudieran corresponderles. Muchas veces podemos encontrar un poquito de confusión entre lo que van a tratar cada una de estas leyes. Me refiero a la BIF o Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar o la Ley contra el Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer. Entonces tenemos en primer lugar que la BIF protege la vida, la seguridad y dignidad de las víctimas de violencia intrafamiliar. Dice víctimas, no dice hombres, no dice mujer, sino las víctimas, de una manera general, refiriéndose a la familia, por supuesto. Mientras que la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, esta protege la vida, la seguridad y dignidad de las víctimas mujeres por su condición de mujeres en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres. La primera, la BIF es una ley de protección a víctimas. La segunda, la ley contra el femicidio, es una ley penal especial, cuyo objeto principal es la sanción de quienes resultaren responsables. Finalmente, es una gran diferencia. ¿Quién conoce estos casos? En el caso de violencia intrafamiliar, los conoce un juez de familia. Es el que va a resolver, a conocer o a recibir las denuncias y finalmente dar una solución, una ayuda, una medida de seguridad a la víctima. Mientras que lo relativo a la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer lo va a conocer con exclusividad un juez del ramo penal. La BIF carece de sanciones, o sea, eso que nos quede muy, muy claro. Mediante esta ley no vamos nosotros a estar sancionando, vamos a tener una serie de medidas de seguridad que pueden ser aplicadas para proteger a la víctima de violencia intrafamiliar. Mientras que la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer establece tipos penales de acción pública.
¿Qué tipos podrían darse en estas acciones? Podría darse, pues, en el peor de los casos, el delito de femicidio, delito de violencia contra la mujer, delito de violencia económica y además remite a la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar para el otorgamiento de medidas de protección de la víctima. O sea, si esto ingresara por el ramo penal, en un momento dado, ellos van a remitir una parte de ese caso al juez de familia con el objeto de que dicte las medidas que considere necesarias. Además, esta ley contra el femicidio contempla como víctimas exclusivamente a las mujeres. En el caso de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, este contempla como víctimas a los sujetos integrantes del grupo familiar. Entre ellos van a estar mujeres y hombres, pero especialmente las niñas, los niños, personas con discapacidad y personas de la tercera edad. La violencia intrafamiliar, doctrinariamente, pues sabemos que constituye una violación a los derechos humanos y para los efectos de esta ley en Guatemala debe entenderse cualquier acción u omisión que de manera directa o indirecta causare. ¿Qué va a causar? Daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, o sea, dentro del núcleo familiar o fuera del núcleo familiar. ¿A quién? A una persona integrante del grupo familiar. ¿De parte de quién? De parte de parientes o conviviente, ex conviviente, el cónyuge o excónyuge o con quien se hayan procreado hijos o hijas. Eso es algo que tenemos que tener muy, muy claro. Y como les indicaba en la primera parte, pues esto les va a quedar a ustedes para que en un momento dado puedan visualizarlo, cuáles son las situaciones especiales que aprecia la ley para prevenir la violencia. El proceso de protección contra la violencia intrafamiliar, su naturaleza es tutelar. Debe aclararse que su naturaleza, como lo he venido indicando, no está relacionada con la persecución penal propiamente dicho, debido a que lo que busca esta ley en especial es prevenir y mantener la seguridad de las personas en cuyo favor se dicten estas medidas de seguridad. Es decir, que esta ley ampara, defiende y guarda a una persona que ha sido o está siendo afectada. En la búsqueda de velar por su aseguramiento, las medidas de seguridad se aplicarán independientemente de las sanciones específicas establecidas para la configuración de un delito o una falta, esto siempre en el ámbito penal. Los principios que van a regir este proceso está el principio de protección tutelar, principio de protección o de tutela. Es un principio por medio del cual se busca mantener el respeto a la vida, la dignidad e integridad física, psicológica, sexual que constituya una vida digna, libre de violencia en el ámbito público y en el ámbito privado. El principio de temporalidad quiere decir que se van a otorgar medidas para un determinado tiempo. La ley establece que este tiempo deberá ser de 1 mes a 6 meses. No obstante, dependiendo de las circunstancias y la situación, este tiempo que establece la ley puede ser prorrogado. Existe el principio de celeridad, la protección y la seguridad que se van a brindar a la víctima y la naturaleza de la misma, por la naturaleza misma del proceso, esta protección de violencia intrafamiliar debe tramitarse con carácter de urgencia y teniendo siempre en cuenta las situaciones especiales como el poco formalismo que se debe dar. No podría concederse o denegarse las medidas por medio de un procedimiento complejo, largo, pues no tendría ningún sentido. Se supone que esta ley es la que protege de inmediato y puede poner a salvo a una persona. En otras palabras, esta ley pretende
salvar especialmente la vida y la integridad de la víctima. Según nuestra ley, en su artículo sexto, los juzgados de paz de turno atenderán los asuntos relacionados a la aplicación de la presente ley. Eso quiere decir que si el juez de familia, por ejemplo, un hecho se comete un día sábado, un día domingo, lo puede conocer el juzgado de turno penal que se encuentre en la localidad. Entonces, ellos van a conocer a priori, ellos van a tomar la denuncia, van a otorgar de inmediato las medidas y enseguida ellos transfieren este caso, lo pasan, como decimos, al juez de familia competente en la localidad. El principio de impulso de oficio, las autoridades deben de dirigirse a impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización o prácticas de los actos que resulten convenientes para lograr el fin deseado. El principio poco formalista, en este principio reza que las normas del proceso de protección deben de ser interpretadas de forma favorable a la admisión y decisión final de las solicitudes de protección que se estén pidiendo en favor de la víctima, de modo que sus derechos e intereses no sean afectados por la existencia de aspectos formales que puedan ser subsanados con posterioridad. ¿Cómo podríamos ejemplificar esto que les estoy diciendo? A una víctima se le puede pedir recibir una denuncia de violencia intrafamiliar aunque ella no portara sus documentos de identificación. O sea, tenemos la obligación de creerle y atenderle. Ella va con 3 niños, no nos vamos a pedirle que lleve las partidas de nacimiento, por ejemplo, porque podría ser que salió corriendo de la casa, que es el caso común, no sacan ni su ropa, mucho menos van a estar buscando documentos para llevar. Entonces es obligación del juez recibir esta denuncia sin estos formalismos que en otros juicios pudiéramos encontrar, porque la situación es urgente. Así también, entre el poco formalismo, la víctima puede llegar con el juez de familia o con las entidades que pueden presentarlo y sin el acompañamiento de un abogado. O sea, eso no es necesario. Puede llevarlo si lo tuviera, pero no es indispensable. Entonces dice que la denuncia o solicitud de protección que norma la presente ley podrá hacerse en forma escrita, verbal, con o sin asistencia de un abogado o una abogada. Entonces, el poco formalismo debe también observarse, dice, cuando la víctima de violencia intrafamiliar no lleve sus documentos, no se pueda identificar como corresponde. Esto ya será subsanado luego, pero ella necesita sus medidas y necesitamos ponerla en protección. Las entidades que pueden recibir una denuncia de violencia intrafamiliar en Guatemala son el Ministerio Público, la Procuraduría General de la Nación, también la Policía Nacional Civil, los juzgados de familia, ya sean los juzgados de paz o el juzgado de primera instancia. Y en el caso de que estuvieran de turno, los juzgados de turno. También lo pueden recibir en los lugares donde existiere el juzgado de primera instancia de familia con competencia para la protección en materia de violencia intrafamiliar y el juzgado de paz competente para la protección en materia de violencia intrafamiliar y de niñez y adolescencia amenazada o violada en sus derechos de los diferentes departamentos donde los hubiere. O sea, existe este tipo de juzgado que me tomé unos segundos más para indicárselos detenidamente en la ciudad capital, en otro departamento de Guatemala, Quetzaltenango, y me parece que en el departamento de Chiquimula también. Pueden recibir denuncias de violencia intrafamiliar también los bufetes populares que asisten por parte de las diferentes universidades donde reciben profesionales que van a ser abogados y también en la Procuraduría de Derechos Humanos. Las obligaciones de las instituciones encargadas cuando reciben una denuncia son cursar las mismas al juzgado de paz, según sea el caso, dentro de un plazo no mayor de 24 horas. Y esto es bajo su estricta responsabilidad para que sean dictadas inmediatamente las medidas de seguridad según corresponda.
Las instituciones encargadas de recibir la denuncia deben pasarla inmediatamente al juez, articulando todos los mecanismos que consideren que son necesarios para otorgar la medida de seguridad y evitando que sea la víctima la que sea el motor del caso, que ande llevando el juicio de un lado para otro. No, ella presenta su denuncia y ellos inmediatamente van a darle seguimiento a esta denuncia. Trasladan la denuncia entonces a un juzgado y luego le dan seguimiento y asesoría a las víctimas durante la tramitación de las mismas para que se hagan efectivas las medidas de seguridad que vayan a ser dictadas. También estas entidades pueden prestar el auxilio legal en caso de oposición e interposición de recursos procesales hasta que se finalice el caso. Esto es especialmente las entidades como la Procuraduría Nacional de la Nación, General de la Nación y la Procuraduría de Derechos Humanos. Finalmente, cabe mencionar de que es importante que entre el trámite y los requisitos, las secuencias que se van dando, ellos también van a hacer una boleta única, quien recibe la denuncia, y la va a remitir a la Dirección de Estadística Judicial y al Instituto Nacional de Estadística, que es por eso que, como les presenté inicialmente, teníamos determinados datos que eran concretos, que eran específicos. ¿Qué clase de resolución vamos a dar? La resolución por medio de la cual se dicta o se deniega una medida de seguridad en casos de violencia intrafamiliar debe ser un decreto, no obstante, por afectar derechos de la persona agresora, debe motivarse debidamente, independientemente que durante el proceso pueda presentarse una oposición a las medidas dictadas. De esa resolución debe de dictarse inmediatamente, esa resolución se va a dictar inmediatamente atendiendo al principio que indiqué de celeridad, protección y tutela que se le debe dar a la víctima. El contenido de esa resolución va a ser entonces, en términos generales, llenando los requisitos cajoneros, como decimos en la jerga legal, y aquí en Guatemala sería de conformidad con el artículo 143 de la Ley del Organismo Judicial. Esto conforme la naturaleza de la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, así como de las medidas de seguridad que se dictaron. La resolución debe contener al menos todos los datos posibles que permitan identificar a la víctima protegida y a la persona agresora. Las medidas de seguridad otorgadas de forma clara y precisa. Por ejemplo, si la medida de seguridad otorgada consiste en prohibir a la persona agresora que perturbe o intimide a cualquier integrante familiar, este debe ser identificado, debe indicarse qué persona comprende aun cuando no se le identifique concretamente con nombre y apellido, pero sí podría ser con algunas señas particulares. Si se denegara una medida de seguridad solicitada, el juez deberá motivar fundadamente estas circunstancias. Además, las medidas de seguridad deben de contener el plazo, tal y como lo indiqué, que consta de 1 a 6 meses. Además, el juez debe ordenar la medida de averiguación o practicar y que puedan justificar la aplicación de las medidas dictadas. Entre ellas tenemos los dictámenes psicológicos, los informes socioeconómicos, los exámenes médicos, un reconocimiento judicial si fuera el caso. Deben de indicar también estas medidas dictadas, deben de indicar todas las acciones concretas para la ejecución de la medida otorgada. Deben de tener la dirección para localizar a la persona agresora y siempre indicar o en el lugar donde se encuentre. Porque si esta es buscada en su casa y se supone que ahí vive, podría ser que trabajara en el mercado, entonces sabemos que por ahí se le puede ir a buscar y ahí se le podría notificar. Para aquellos casos en que la víctima proporcione también direcciones inexactas o no está muy segura o desconoce o no lo reconoce. Hacer saber a la persona agresora que puede oponerse a las medidas dictadas. Ese es un aspecto muy importante.
y se les señala un plazo para oponerse. Esto conforme a nuestra ley, es en la ley del organismo judicial y por lo general se van a dictar 2 días y si fuera el caso, más el término de la distancia. Aparte de esto, es importante apercibir a la persona agresora que si incumple con acatar las órdenes que se le están dando, o sea, incumple las medidas dictadas en forma provisional, se le va a certificar lo conducente por el delito de desobediencia. Esto es muy importante y este es uno de los mayores temores entonces que van a tener los señores, digamos, de delinquir de esta manera, porque simplemente ellos fueron echados, se les prohíbe acercarse a la víctima y ellos insisten y regresan, la víctima puede llamar a la policía y esto se denuncia y le va a crear a él antecedentes penales, según la situación, según el caso, podría llegar a prisión, etc. Aparte, debe de ordenar la ejecución inmediata de la medida y la realización de las comunicaciones que fueren necesarias. Oficios, mensajes telegráficos, exhorto, despachos y suplicatorios. Debe de ordenar que se envíe esta denuncia que se presentó, o sea, en el juzgado de familia o que llegó al juzgado de familia y se está resolviendo, ahí se debe ordenar que se certifique lo conducente al Ministerio Público dentro de 24 horas para que, según sea el caso, se le inicie a él el juicio penal por el hecho concreto por el cual se está acusando o ha denunciado la víctima. Finalmente, ya en esta tercera parte de mi presentación, voy a referirme a los últimos aspectos que considero más importantes tratar en esta primera intervención ante ustedes. Esta es la notificación de la resolución que se hace, cómo se hace, la oposición que se presenta al trámite que se le ha hecho y su trámite y las medidas de seguridad que se le han impuesto. También vamos a referirnos así de una manera rápida qué sucede con la reiteración si esta persona vuelve a ser agraviada, si existe nuevamente la acción de parte del agresor de realizar algún acto en contra de la víctima y finalmente quiero hablar de la clasificación de las medidas de seguridad y quién puede denunciar. Vamos a hablar entonces de lo que es la notificación de la resolución. Nos indica la ley que la resolución dictada debe hacerse a la víctima por medio de una notificación, la cual puede hacerse en el momento de la gestión de la medida e incluso posteriormente a la ejecución de las medidas otorgadas. No obstante, el derecho de aquella de darse por notificada cuando se le informe con relación al otorgamiento de la medida. Esto es, concretamente, cuando se dicta la resolución, se le hace saber a la víctima. Veamos qué sucede con la otra persona. Las medidas de seguridad deben ejecutarse inmediatamente. No es necesario oír a la persona agresora y se debe de atender al principio de seguridad y tutela precisamente para que esto camine, ¿verdad? Sin que esto afecte su derecho de oposición y defensa. Asimismo, debemos de tomar en cuenta que en este sentido es importante que las medidas deben de ejecutarse independientemente de la notificación que se le haya hecho a la persona agresora y de la facultad que también ésta tiene de darse por notificada. La oposición a las medidas de seguridad que se han dictado. La persona, o sea, el agresor, la persona contra la cual se dictaron medidas de seguridad, puede oponerse dentro del plazo que le sea fijado en la resolución o bien compareciendo antes de la notificación personal ante el juez, manifestándose sabedor de la situación y de la resolución.
La oposición tiene como objetivo pronunciarse sobre los derechos que temporalmente le fueron afectados a través de las medidas. Entonces, solicitando la revocación, modificación o sustitución de las medidas de seguridad. Es competente para conocer de la oposición que va a ser el agresor a las medidas de seguridad dictadas en todos los casos de violencia intrafamiliar el juez de primera instancia de familia. Presentada la oposición y en ausencia de un trámite específico, se aplica supletoriamente el artículo 519, es un artículo que está en el Código Procesal Civil y Mercantil, y este establece el procedimiento de los incidentes para el respectivo trámite de la oposición en los asuntos de seguridad de las personas. Si del procedimiento de oposición se estableciere fundadamente la necesidad de revocación, modificación o sustitución de la medida dictada, solo el juez de familia podrá hacerlo, debiendo notificar su resolución conforme a la ley. Esto es muy importante tomar en cuenta. Y luego nos vamos a referir a qué sucede cuando el agresor reitera. Los casos de violencia intrafamiliar, si bien pueden presentarse como un solo hecho, es común en un círculo de violencia que todos conocemos, o quienes controlamos el tema de familia, el círculo de la violencia familiar, como esta va subiendo de tono y como, en otras palabras, se repite la historia. Entonces, en ese círculo puede generar que la víctima sufra repetidamente acciones violentas del mismo o diferente tipo, de parte de la misma persona que le está agrediendo, lo que hace ineludible un abordaje especial del sistema de protección, no considerando y resolviendo cada hecho aisladamente, o por lo menos sin tomar en cuenta el anterior. En el mismo caso, si existe una medida de seguridad vigente, se pueden dar los siguientes efectos. Uno sería la necesidad o no de la aplicación de la medida. Dos, otra causal sería otra causal más de divorcio o de separación, de conformidad con el Código Civil. Y tres, el delito de desobediencia a la orden de desobediencia. Esto es de conformidad con el Código Penal, aunado a las demás penas que se le impondrían por la comisión de los delitos, del delito o la serie de delitos que se dieran si fuera el caso de que la persona está delinquiendo nuevamente. En ese sentido, debe de tomarse la reiteración en los hechos. Las medidas que se pueden otorgar en un caso de violencia intrafamiliar. Están las medidas que restringen la libertad de locomoción de la persona. Estas medidas tienen por objeto impedir el acceso, comunicación o contacto físico de la persona agresora con la víctima entre ellas. Ordenar que el presunto agresor salga de la residencia que tienen en común la pareja. Si ésta se resiste en la misma resolución, cuando se dicta, se va a ordenar que si esta persona se opusiere resistencia, se le autoriza para que use la fuerza pública para sacarle. Entonces, generalmente va el notificador o va el juez de paz a notificarle a la casa del señor, si el señor se pone en una posición que él no quiere salir de la residencia en común, entonces sucede que inmediatamente los policías, ustedes saben, inmediatamente van a proceder a sacarlo, como decimos, cargado si es necesario, pero la situación es sacarlo de la casa. Entonces, de esa manera se va a utilizar la fuerza pública en distintas situaciones si fuera necesario. Además, se puede prohibir al presunto agresor que visite o llegue o esté en el domicilio permanente o temporal de la víctima
de la agredida o en su lugar de trabajo o en su lugar de estudio. Porque acordemos que muchas veces las víctimas son mujeres jovencitas que tal vez están estudiando, van a la universidad o cualquier cosa, y entonces la pareja que es el agresor va a tratar de frecuentar o de ir a buscar a la víctima a la universidad o a su centro de estudios con el fin pues de hacerle algún daño físico o psicológico, por ejemplo. Así también puede aplicarse en este sentido varias de las medidas que otorga o que están establecidas en el Código Penal y que son pertinentes. Existe la prohibición de residir en un lugar determinado también y la prohibición de concurrir a determinados lugares. Existen medidas que restringen la disponibilidad del patrimonio de la persona agresora. O sea, cuando una persona está agrediendo, un ejemplo clásico es que, por ejemplo, tiene arma. Entonces, inmediatamente, cuando se va a notificar y la víctima refirió que tiene dos revólveres calibre X o dos escuadras calibre tal, entonces, y que son las armas con las cuales él la está amenazando, generalmente se atiende a que se ordena el decomiso de las armas que tiene en posesión el presunto agresor. Este es un ejemplo muy, muy frecuente. También existe el prohibir que se introduzcan o se mantengan las armas en la misma casa. Estos son ejemplos clásicos. Ahora bien, quiero hablar de las medidas que restringen el derecho de la familia de la agresora, o sea, un derecho de familia del agresor. Suspende provisionalmente al presunto agresor la guarda y custodia de sus hijos e hijas menores de edad. Otro es ordenar al presunto agresor abstenerse de interferir en cualquier forma en el ejercicio de la guarda, crianza y educación de sus hijos e hijas y suspenderle al presunto agresor el derecho de visitar a sus hijos e hijas en caso de agresión sexual contra los menores. Esto resulta siendo muy importante y se debe de analizar muy bien, porque muchas veces los maltratos van contra la víctima directamente, que resultaría siendo la cónyuge mujer, pero se puede dar el supuesto de que exista una situación de que él está agrediéndola a ella, pero una vez que ha sido alejado, va a alegar de que a él no se le ha prohibido el relacionarse o se le ha prohibido el trato con sus hijos. Entonces, él va a usar como medio, como vehículo para llegar a la señora, a los hijos. Entonces, el juez debe establecer muy bien, porque es una situación que afecta tremendamente a los niños. Entonces, debe de analizar muy bien si se le prohíbe también a él el que pueda acercarse a las criaturas. Esto es una cuestión que debe quedar muy, muy clara y es muy, muy importante. Entonces, se suspende al agresor hasta el derecho de visitar a sus hijos si esto fuera necesario. Entre las medidas que ordena el tratamiento curativo de la persona agresora están ordenar la asistencia obligatoria a instituciones con programas terapéuticos educativos creados para ese fin, precisamente. Además, pueden aplicarse con ese carácter de conformidad con el artículo 88 de nuestro Código Penal las medidas siguientes: el internamiento en establecimiento psiquiátrico, si fuera el caso, internamiento en granja agrícola, centro industrial u otro análogo que pudiera llenar ese espacio que necesitamos. El internamiento en establecimiento educativo o de tratamiento especial, si el juez así lo estimara. Existen también las medidas de asistencia inmediata a la víctima, como son ordenar el allanamiento, según les contaba, de la morada cuando por violencia intrafamiliar se arriesgue gravemente la integridad física, sexual, patrimonial, psicológica de cualquiera de los habitantes. La legitimación para denunciar la tienen únicamente las siguientes personas de conformidad con la ley para sancionar, erradicar la violencia intrafamiliar
los siguientes. Cualquier persona, no importando su edad, que haya sido víctima del acto que constituya violencia intrafamiliar, o sea, entre el círculo de la familia a la que él pertenece. Cualquier persona, cuando la víctima agraviada sufra de incapacidad física o mental, o cuando la persona se encuentra impedida de solicitarla por sí misma. La pueden pedir cualquier miembro del grupo familiar, siempre y cuando esté actuando en beneficio de otro miembro del grupo, o cualquier testigo que haya sido del hecho. Entonces, ellos son quienes tienen la legitimidad para denunciar determinado caso. Entonces, el segundo de los incisos que tengo aquí como inciso B, cualquier persona, cuando la víctima agraviada sufre incapacidad, esto es bastante frecuente en cuanto a los ancianos, que ellos a veces no pueden salir, pero están siendo objetos de malos tratos o les están afectando. Entonces, podemos nosotros intervenir como una situación de violencia intrafamiliar, o bien también tenemos una ley específica que es para las personas de la tercera edad y que precisamente les protegen en uno de estos supuestos. Bueno, pues también quiero decirles ya para ir finalizando que los miembros de servicio de salud, educativos, médicos, que por razones de ocupación tienen contacto con la persona, ellos también están legitimados para denunciar conforme el Código Penal. Están obligadas a denunciar las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones sociales cuyo objeto sea precisamente la protección de derechos de la mujer, de los menores en general, las que atienden la problemática familiar entre sus fines. Si la víctima fuere menor de edad, será presentada por el Ministerio Público cuando concurran las siguientes circunstancias. Una sería cuando la agresión viene directamente de quien ejerce la patria potestad, o sea, por lo general van a ser los papás, ¿verdad? Cuando alguien de los dos los está agrediendo o los dos. Cuando se trate de menores de edad que carezcan de tutela y representación legal. Entonces, inicialmente va a ser el Ministerio Público y ellos también quedan representados por la Procuraduría General de la Nación, cuyos fines precisamente son esos de auxiliar a la niñez. Es importante destacar que conforme el artículo 17 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho de poner en conocimiento de cualquier autoridad los hechos que constituyen una violación o amenaza a sus derechos, por lo que no es necesario que ellos tengan una representación para que puedan presentar sus denuncias por violencia intrafamiliar. Esto entonces sería de alguna manera la síntesis de lo que tenemos nosotros como violencia familiar y algunas pinceladas de cómo es que lo vayan tratando. Yo espero que esta plática, esto que he compartido con ustedes, genere muchas más dudas, porque así nos van a dar la oportunidad, primero, de seguirnos comunicando en estos tiempos tan difíciles, de estar en este contacto, de sentirnos más humanos, que creo que era una cosita que habíamos ido olvidando por mucho tiempo con los compromisos, las carreras, el trabajo, qué sé yo. Entonces, ahora vamos a darnos cuenta que necesitamos relacionarnos, necesitamos comunicarnos. Entonces, cualquier duda que esto genere, con mucho gusto, creamos otro espacio o bien de alguna manera voy a dejarles mi correo está en lo que es la academia y entonces yo puedo resolverlos conforme me vayan canalizando cualquiera de las interrogantes. Y si no, pues con mucho gusto yo puedo tratar cualquier otro día un tema más que vaya relacionado con esto o en el ámbito de lo que es familia o lo que es también en algunos
en algunas situaciones, violencia intrafamiliar, si así ustedes lo requirieran. Para mí ha sido un gusto servirles, pues bueno, ya ahora ya me han visto, ya me conocen y estoy enteramente a sus órdenes. Como les dije, mi nombre es Ana Vilma Díaz y soy jueza de primera instancia de familia de Guatemala. Cuídense mucho, nos estamos comunicando y hasta luego. Adiós, chao.